Bienvenido, bienvenido, repitió el Papa al presidente Castro en el encuentro privado en el Vaticano. El pedido de cobijar a los pobres y promocionar a la persona humana por parte de Francisco y la gratitud por el trabajo en favor del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos de Raúl Castro fue el marco de la reunión realizada el domingo 10 de mayo. A las 9:30 de Roma, 03:30 de Cuba, entró el mandatario cubano a la reunión con el Papa. La conversación absolutamente privada duró 55 minutos para pasar después al intercambio de regalos en el salón contiguo detrás del aula Pablo VI. El presidente Castro regaló al Papa una medalla conmemorativa de los 2 siglos de la Catedral de La Habana y un cuadro del famoso pintor cubano Cacho, en el que se ve una persona en la playa rezando arrodillada ante una cruz armada con barcos de naufragio. El mismo pintor explicó que está inspirada en el trabajo del Papa por los migrantes y su visita a Lampedusa. Francisco a su vez regaló al mandatario cubano la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio y un medallón de San Martín de Tours que representa al santo en el momento que cubre a un pobre con su propio manto de soldado. El obispo de Roma explicó que le gusta entregar este regalo porque lo que tenemos que hacer es cobijar al pobre y después promocionarlo como persona. Subiendo a su automóvil, Castro declaró a los periodistas: agradecía al Papa su trabajo en favor del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Es el primer encuentro entre Francisco y Castro en el Vaticano, mientras el Papa está considerando su visita a la isla caribeña de paso a Estados Unidos para el Encuentro Mundial de Familias en septiembre de 2015. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay.
lereke, hakakupe huibe, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay, por bendecir Paraguay. Y es el momento de volver a rezar con él. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La fiesta de la Pentecoste La fiesta de Pentecostés nos hace revivir los inicios de la Iglesia. El libro degli Atti degli Apostoli, El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que 50 días después de la Pascua, en la casa donde se encontraban los discípulos de Jesús, de repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado, y todos se llenaron del Espíritu Santo. De esta efusión, después de esta efusión, los discípulos se transforman completamente. El coraje, el valor sustituye al miedo, el cerramiento cede lugar al anuncio, y toda duda es expulsada por la fe plena del amor de Dios. Es el bautismo de la Iglesia que iniciaba así su camino en la historia, guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Aquel evento que cambia el corazón y la vida de los apóstoles y de los demás discípulos repercute enseguida fuera del cenáculo. En efecto, aquella puerta que habían tenido cerrada durante 50 días finalmente es abierta de par en par, y la primera comunidad cristiana no se repliega más sobre sí misma y comienza a hablar a las multitudes de distintas proveniencias de las grandes cosas que Dios ha hecho. Es decir, de la resurrección de Jesús, que había sido crucificado. Y cada uno de los presentes siente hablar a los discípulos en su propia lengua. El don del Espíritu restablece la armonía de las lenguas que se había perdido en Babel y prefigura la dimensión universal de la misión de los apóstoles. La Iglesia no nace aislada, nace universal, una católica, con una identidad precisa pero abierta a todos, no cerrada, una identidad que abraza al mundo entero sin excluir a nadie. La Madre Iglesia cierra la puerta en la cara a nadie, ni incluso al más pecador, a ninguno. Y esto por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Es la Madre Iglesia
abre de par en par sus puertas a todos porque es madre. El Espíritu Santo derramado en Pentecostés en el corazón de los discípulos es el comienzo de una nueva estación, la estación del testimonio y de la fraternidad. Es una estación que viene desde lo alto, desde Dios, como las llamas de fuego que se posaron sobre las cabezas de los discípulos. Era la llama del amor que quema cualquier tipo de aspereza. Es la lengua del Evangelio que atraviesa los confines y toca los corazones de las multitudes, de los hombres, sin distinción de lengua, raza o nacionalidad. Como aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado continuamente también hoy sobre la Iglesia y sobre cada uno de nosotros, para que salgamos de nuestra mediocridad, de nuestro cerramiento y comuniquemos al mundo entero el amor misericordioso de Dios. Comunicar el amor misericordioso del Señor. Esta es nuestra misión. También a nosotros se nos ha dado la lengua del Evangelio y el fuego del Espíritu Santo, para que anunciemos que Jesús resucitado, vivo y presente en medio nuestro, calienta nuestro corazón y también el corazón del pueblo, acercándolo a Él, camino, verdad y vida. Nos confiamos a la materna intercesión de María Santísima, que estaba presente allí como madre, la madre de la Iglesia. Era la madre de Jesús y se convierte en madre de la Iglesia. En medio de los discípulos en el cenáculo, nos confiamos a ella para que el Espíritu Santo descienda en abundancia sobre la Iglesia de nuestro tiempo, llene los corazones de todos los fieles y encienda en ellos el fuego de su amor. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto. In occasione del 70° anniversario della fondazione delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Alternativas justas y solidarias ante la urgencia global del trabajo digno es el apremiante llamamiento del Papa. Questo anniversario è un'occasione importante per riflettere sulla vostra anima associativa e sulle ragioni fondamentali che vi hanno spinto e vi spingono tuttora a viverla con impegno e passione. Ante la precariedad del trabajo negro y del chantaje enlazado con la criminalidad, sobre todo entre las jóvenes generaciones, el Papa hizo hincapié en que la falta de trabajo quita la dignidad, impide la plenitud de la vida humana y reclama una respuesta rápida y vigorosa para afrontar el sistema económico mundial, cuyo centro no es el hombre y la mujer, sino un Dios, el Dios dinero, que es el che manda. Davanti a questa cultura dello scarto, vi invito a realizzare un segno che vola più in alto. Dobbiamo far sì che attraverso il lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprima e accresca la dignità della propria vita. Inspiración cristiana y dimensión popular ante la cultura del descarte. Con su cordial bienvenida a unos 7.000 miembros de las asociaciones cristianas de los trabajadores italianos que han peregrinado a Roma con motivo del 70
70 aniversario de su fundación, el Papa Francisco los alentó a perseverar en su importante compromiso y destacó la inspiración cristiana de estas asociaciones, exhortando asimismo a profundizar en su fidelidad a Jesucristo y a la palabra de Dios, estudiando y aplicando también la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos del mundo contemporáneo. En particular ante los nuevos desafíos enlazados con el mundo laboral que crean grandes desigualdades con amplitud y velocidad inéditas. El obispo de Roma señaló la urgente necesidad de proponer alternativas justas y solidarias que se pueden practicar realmente. El Papa Bergoglio reiteró su exhortación a hacer que el ser humano exprese y acreciente la dignidad de su propia vida mediante el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, sin olvidar el tema de la lucha contra la pobreza y el empobrecimiento de la clase media. Antes de su bendición, el Santo Padre los invitó a rezar a la Virgen, que es tan fiel a los pobres porque ella era pobre. Vi invito a pregare la Madonna che è tanto fedele ai poveri, perché lei era povera. ¿Cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? El Papa Francisco desarrolló su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, deteniéndose en el diálogo entre el Señor y Pedro que narra el Evangelio del día. El pontífice hizo una reflexión sobre los 3 tipos de miradas que Jesús dirige al apóstol: la mirada de la elección, la del arrepentimiento y, en fin, la de la misión. Jesús resucitado prepara de comer a sus discípulos, y tras haber comido inicia un intenso diálogo entre el Señor y Pedro. De este modo el Papa puso de manifiesto que ha encontrado 3 miradas diferentes en el Evangelio: de elección, de arrepentimiento y de misión. Al inicio del Evangelio de Juan recordó el Papa cuando Andrés va a ver a su hermano Pedro y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», hay una mirada de entusiasmo. Jesús fija su mirada sobre él y le dice: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro». Es la primera mirada, la mirada de la misión. Por tanto, hay una primera mirada, la vocación, y un primer anuncio de la misión. ¿Y cómo es el alma de Pedro en aquella primera mirada?, se preguntó el Santo Padre. Es entusiasta, el primer tiempo de ir con el Señor. Después el Papa se detuvo en la noche dramática del Jueves Santo, cuando Pedro reniega de Jesús 3 veces. Ha perdido todo, ha perdido su amor, y cuando el Señor le cruza su mirada, llora. El Vangelo de Luca dice: e Pietro pianse amaramente. El Evangelio de Lucas dice: y Pedro lloró amargamente. Aquel entusiasmo de seguir a Jesús se convirtió en llanto, porque él ha pecado, él ha renegado a Jesús. Aquella mirada cambia el corazón de Pedro más que antes. El primer cambio es el cambio de nombre y también de vocación. Esta segunda mirada es una mirada que cambia el corazón y es un cambio de conversión al amor. Un cambio di conversione all'amore. A continuación, añadió, está la mirada del encuentro después de la resurrección. Sabemos que Jesús ha encontrado a Pedro, dice el Evangelio, pero, observó el Papa, no sabemos qué se han dicho. El Santo Padre explicó que el Evangelio del día es una tercera mirada. La mirada es la confirmación de la misión, pero también la mirada en la que Jesús pide a Pedro que le confirme su amor. Y 3 veces el Señor pide a Pedro la manifestación de su amor y lo exhorta a apacentar a sus ovejas. A la tercera pregunta, Pedro permanece entristecido, casi llora. Addolorato perché la terza volta gli domandasse mi vuoi bene. Entristecido porque por tercera vez él le pregunta: ¿me amas? Y él le dice: pero Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús responde: apacienta mis ovejas. Esta es la tercera mirada, la mirada de la misión.
La primera, la mirada de la elección con el entusiasmo de seguir a Jesús. La segunda, la mirada del arrepentimiento en el momento de aquel pecado tan grave por haber renegado a Jesús. La tercera mirada es la mirada de la misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero no termina ahí, dijo también el Papa. Jesús va más allá y le dice a Pedro: ¿tú haces todo esto por amor y después serás coronado rey? No. Jesús predice a Pedro que también él deberá seguirlo por el camino de la cruz. También nosotros podemos pensar, ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? ¿Cómo me mira Jesús? ¿Con una llamada? ¿Con un perdón? ¿Con una misión? Pero por el camino que Él ha hecho, todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesús. Él nos mira siempre con amor, nos pide algo, nos perdona algo y nos da una misión. Ahora Jesús viene sobre el altar. Que cada uno de nosotros piense: Señor, tú estás aquí entre nosotros. Fija tu mirada sobre mí y dime qué debo hacer, cómo debo llorar mis equivocaciones, mis pecados. ¿Cuál es el coraje con el que debo ir adelante por el camino que tú has recorrido primero? En esta jornada, concluyó el Papa su homilía, nos hará bien releer este diálogo con el Señor y pensar en la mirada de Jesús sobre mí. Aún hoy se asesinan a los cristianos en nombre de Dios, pero el Espíritu Santo da la fuerza para testimoniar hasta el martirio. Lo dijo el Papa Francisco durante su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. En el Evangelio del día, Jesús anuncia a los discípulos la venida del Espíritu Santo. Yo tengo tantas cosas que decirles, pero en este momento ustedes no son capaces de llevar el peso. Pero cuando vendrá el Paráclito, el Espíritu de la verdad, Él los guiará hacia toda la verdad. El Señor habla del futuro, de la cruz que nos espera, y nos habla del Espíritu que nos prepara para dar el testimonio cristiano. Habla del escándalo de las persecuciones, del escándalo de la cruz. La vida de la Iglesia, observó el Papa, es un camino guiado por el Espíritu que nos recuerda las palabras de Jesús y nos enseña las cosas que aún Jesús no ha podido decirnos. Es compañero del camino y también nos defiende del escándalo de la cruz. En efecto, la cruz es un escándalo para los judíos que piden signos y necedad para los griegos, es decir, los paganos, que piden sabiduría, ideas nuevas. Los cristianos, en cambio, predican a Cristo crucificado. De este modo, Jesús prepara a los discípulos para que no se escandalicen de la cruz de Cristo. Los expulsarán de las sinagogas, dice Jesús. Es más, viene la hora en que cualquiera los matará, creyendo que rinde culto a Dios. Oggi siamo testimoni di questi che uccidono i cristiani in nome di Dio. Hoy somos testigos de estos que matan a los cristianos en nombre de Dios, porque, según ellos, son incrédulos. Esta es la cruz de Cristo. Harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Esto que me ha sucedido a mí, dice Jesús, también les sucederá a ustedes, las persecuciones, las tribulaciones. Pero por favor, no se escandalicen, será el Espíritu el que los guiará, les hará entender. Sarà lo Spirito a guidarci e a capire bene. En este contexto, el Papa Francisco recordó la conversación telefónica mantenida el día anterior con el patriarca copto Tawadros, porque era el día de la amistad copto-cattolica. Ma io ricordavo i suoi fedeli che sono stati sgozzati sulla spiaggia perché cristiani. Pero yo recordaba a sus fieles que han sido degollados en la playa por ser cristianos. Estos fieles, por la fuerza que les ha dado el Espíritu Santo, no se escandalizaron. Morían con el nombre de Jesús en sus labios. Es la fuerza del Espíritu, el testimonio. Es verdad, esto es precisamente el martirio, el testimonio supremo. È vero, questo è proprio il martirio, la testimonianza suprema.
Pero también está el testimonio de cada día, prosiguió diciendo el Papa, el testimonio de hacer presente la fecundidad de la Pascua que nos da el Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad plena, la entera verdad, y nos hace recordar lo que Jesús nos dice. Un cristiano che non prende sul serio questa dimensione martiriale della vita non ha capito ancora la strada che Gesù ci ha insegnato. Strada martiriale di ogni giorno, strada martiriale. Un cristiano que no toma seriamente esta dimensión martirial de la vida no ha entendido aún el camino que Jesús nos ha enseñado, camino martirial de cada día, camino martirial en el defender los derechos de las personas, camino martirial en el defender a los hijos, papás, mamás, que defienden su familia, camino martirial de tantos enfermos que sufren por amor de Jesús. Todos nosotros tenemos la posibilidad de llevar adelante esta fecundidad pascual por este camino martirial sin escandalizarnos. Tutti noi abbiamo la possibilità di portare avanti questa fecondità pasquale su questa strada martiriale senza scandalizzarci. Pidamos al Señor, dijo el Papa al concluir, la gracia de recibir al Espíritu Santo que nos hará recordar las cosas de Jesús, que nos guiará a la verdad total y nos preparará cada día para dar este testimonio, para dar este pequeño martirio de cada día o un gran martirio según la voluntad del Señor. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. A mediodía, desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico, el Papa Bergoglio rezó la oración mariana del Regina Coeli, que sustituye al... El Papa Francisco centró su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta en los criterios de tribulaciones, entrega y paz. Son las tres palabras en torno a las cuales el Papa Francisco desarrolló su homilía. Es el Espíritu desconocido el que mueve las aguas de la Iglesia. El Espíritu Santo crea movimiento en la Iglesia que... Al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua e che San Giovanni Paolo II